En 1941, la mujer mejor pagada de Estados Unidos cometió un acto que los economistas llamaron locura y los psicólogos llamaron suicidio profesional. A los 36 años de edad, encontrándose en la cima absoluta de la belleza física, la influencia global y las posibilidades creativas, Greta Garbo simplemente se levantó y salió de la habitación. Y no regresó durante el siguiente medio siglo. Estamos acostumbrados a pensar que la fama es una droga de la cual es imposible abstenerse. Hemos visto esto miles de veces. Leyendas que se desvanecen aferrándose a los reflectores, programas de telerrealidad ridículos, memorias llenas de justificaciones e interminables giras de despedida. Pero la historia de Garbo rompe este guión sobre su rodilla. Ella probó una tesis aterradora. En un mundo donde todo está a la venta, la forma más elevada de poder pertenece a aquel que no necesita nada de ti. Ustedes no están aquí para escuchar otra nota biográfica sobre la esfinge sueca. Están aquí para entender la mecánica de lo imposible. ¿Cómo, en una era en la que el sistema de estudios controlaba cada respiración de un actor, una sola mujer obligó a la enorme corporación Metro-Goldwyn-Mayer a bailar a su ritmo? Aquí no estamos hablando de mitos, sino de las personas detrás de ellos. Si esta historia resuena contigo, puedes apoyar el video con un me gusta y suscribirte al canal. Y si me equivoco en algo, si no estás de acuerdo con algo, o si ves esta historia de manera diferente, escríbelo en los comentarios. La historia cobra vida precisamente en la disputa. Hoy analizaremos 3 nudos críticos de la historia de Greta Garbo. ¿Por qué el sonido, que mató las carreras de sus colegas, la hizo inmortal? ¿Cómo convirtió el odio a la publicidad en la marca más costosa de Hollywood? Y finalmente, ¿qué sucedió realmente ese día en que decidió callar para siempre? Pero antes de llegar al final, necesitamos regresar al momento en que todos esperaban su primera caída. Al momento en que el sistema estaba seguro. El mito de Garbo estaba a punto de desmoronarse en polvo, chocando con la realidad banal de la física. A finales de los años 20, Hollywood se parecía a una zona de desastre natural. La revolución tecnológica, la aparición del cine sonoro, estaba cortando las cabezas de los reyes y reinas del cine mudo, con la crueldad de una guillotina francesa. Grandes actores, cuyos rostros habían obligado al público a llorar durante años, de repente abrían la boca y la magia desaparecía. Resultó que el amante fatal John Gilbert tenía una voz aguda, casi cómica. Resultó que las diosas ceseaban. La realidad invadió groseramente el espacio de la fantasía, y el espectador, al escuchar a una persona viva en lugar de una imagen celestial, se alejaba decepcionado. El estudio Metro-Goldwyn-Mayer estaba en pánico. Su activo principal, Greta Garbo, era la esfinge. Y las esfinges no hablan. Toda su imagen estaba construida sobre el misterio, sobre las cosas no dichas, sobre lo que sucedía detrás de sus ojos, y no sobre lo que volaba de sus labios. Además, ella tenía un pesado y marcado acento sueco. Los productores Louis B. Mayer e Irving Thalberg retrasaron este momento hasta el último segundo. Tenían miedo de que tan pronto como Garbo hablara, se convirtiera en simplemente una sueca, una de las miles de inmigrantes, y el resplandor divino se extinguiera. Todos esperaban que el sonido matara el misterio. Pero en realidad, el sonido se convirtió en su arma principal. Cuando en 1930 la película Anna Christie se estrenó en las pantallas, la campaña publicitaria de Metro-Goldwyn-Mayer consistió en solo 2 palabras, impresas en letras gigantes en los pósteres. Garbo habla. Esto no sonaba como una invitación al cine, sino como un anuncio de la aparición de Cristo ante el pueblo. El estudio apostó todo, vendiendo el hecho mismo de la presencia de una voz como una atracción. Y entonces llega este momento. Garbo entra en el encuadre, cansada, golpeada por la vida, con un abrigo barato. Se sienta a una mesa en un bar del puerto, se apoya pesadamente en ella y pronuncia su primera línea. El mundo entero se congeló. Ella dijo,
Dame un whisky, ginger ale aparte, y no seas tacaño, nene. Esta no era la voz de simplemente una sueca. Esta era una voz de contralto baja y vibrante, una voz que sonaba como si hubiera pasado por miles de años, cientos de camas y millones de cigarrillos fumados. El acento no la hacía graciosa ni provinciana, la hacía exótica, aún más ajena e inalcanzable. ¿Por qué funcionó esto donde otros fallaron? La mayoría de las estrellas del cine mudo, al recibir un micrófono, intentaron actuar con su voz tal como actuaban con su rostro, con excesiva teatralidad. Intentaron agradar, intentaron ser comprensibles. Garbo hizo exactamente lo contrario. Ella usó el sonido no para la comunicación, sino para crear una distancia aún mayor. Su voz sonaba distante, casi perezosa. Ella no lanzaba líneas a su interlocutor, las dejaba caer, como si estuviera haciendo un favor. Esto creó un efecto paradójico de intimidad. Al espectador en la sala oscura le parecía que esa voz baja sonaba justo dentro de su cabeza, evitando la pantalla. El sonido, que se suponía que debía exponerla, haciéndola una humana común, en cambio agregó densidad física y una sexualidad peligrosa a su imagen. En este momento yace la primera lección del poder de Garbo. Ella no se adaptó a la nueva tecnología. Obligó a la tecnología a trabajar para fortalecer su mito ya existente. Ella demostró que el misterio no es la ausencia de información, silencio, sino un método de presentar la información. Uno puede hablar y al mismo tiempo permanecer absolutamente cerrado. Uno puede estar a plena vista y, al mismo tiempo, permanecer invisible. Este éxito le dio algo más que solo una extensión de su contrato. Le dio una palanca de presión que nadie más tenía. Si Garbo habla trae millones, significa que Garbo puede dictar las condiciones de cuándo y qué hablará. Y mientras Hollywood celebraba el nacimiento de una nueva superestrella sonora, la propia Garbo comenzó su guerra silenciosa y metódica contra la misma estructura que la había engendrado. El mundo pensó que ella ganó porque se adaptó. En realidad, ella ganó porque se negó a jugar bajo las reglas de una niña buena. Pero para entender cuán radical fue su siguiente paso, necesitamos mirar exactamente cómo comenzó a cortar el oxígeno a la maquinaria del estudio que estaba sedienta de su carne. Nos acercamos al punto de no retorno. Al momento que a menudo se describe en los libros de historia del cine como un final trágico o un colapso repentino. Pero si miramos los hechos a través del prisma de que el rechazo es poder, el año 1941 dejará de parecer una derrota. Aparecerá como la mayor maniobra estratégica en la historia del mundo del espectáculo. Para principios de los años 40, Greta Garbo no era solo una estrella. Era una unidad económica separada, un estado dentro del estado de Metro-Goldwyn-Mayer. Pero el sistema tiene una propiedad. Odia la estasis. El sistema siempre exige crecimiento, novedad y, lo más importante, sumisión completa a las tendencias. Y la tendencia había cambiado. Estados Unidos estaba en el umbral de la guerra. La tensión colgaba en el aire, y el público, en opinión de los productores, ya no quería mirar a aristócratas europeas sufriendo, muriendo de tuberculosis o lanzándose bajo trenes. El público quería reír. El público quería ver a su tipo de chica. Y aquí, Metro-Goldwyn-Mayer comete un error fatal. Deciden arreglar lo que no estaba roto. Deciden americanizar a la esfinge. El resultado de este error de cálculo estratégico fue la película La mujer de las dos caras. El estudio intentó intencionalmente destruir el mismo pedestal en el que estaba Garbo, bajarla a la tierra, al espectador común. La idea les parecía brillante. Tomemos a la mujer más fría e inalcanzable del mundo y obliguémosla a interpretar a una esquiadora común que finge ser su propia hermana gemela, una socialité promiscua, para conservar a su marido. En el papel, esto era una comedia ligera. En la pantalla, parecía un acto de vandalismo. En una de las escenas de la película, Garbo baila el chica choca, un baile latinoamericano de moda en ese momento. Miren esta escena hoy.
Hay algo profundamente antinatural, casi doloroso en ella. Esto no es solo una mala coreografía. Esto es un momento de humillación. La diosa fue obligada a hacer muecas. La mujer cuya mirada podía detener un corazón fue obligada a adular ante la cámara, rogando por la risa de la audiencia. El estudio violó el contrato tácito con la audiencia. Los espectadores iban a las películas de Garbo no para verse a sí mismos en ella. Iban a ver algo más, a ver una deidad. Al convertirla en una mujer común, Metro-Goldwyn-Mayer destruyó la esencia misma de su atractivo. Los críticos fueron despiadados. La revista Time llamó a la película un error impactante, y los espectadores salían de las salas desconcertados. La Iglesia Católica condenó la película por completo por inmoralidad, lo que se convirtió en el último clavo en el ataúd. La expectativa de la industria era estándar. Después de un fracaso, la estrella debe arrepentirse. Debe dar una serie de entrevistas, explicar que el experimento falló, tal vez cambiar a su agente, elegir un guión seguro, regresar al papel de heroína trágica y restaurar su estatus a través del trabajo duro. Este era el ciclo estándar. Ascenso, caída, redención, regreso. Hollywood es una máquina que se alimenta precisamente de este ciclo. El estudio ya estaba preparando un nuevo proyecto para ella, La chica de Leningrado, calculando que Garbo, asustada por el fracaso, se volvería más dócil. Pero Garbo hizo lo que ni Mayer ni la prensa podían comprender. Ella no comenzó a disculparse, no comenzó a tratar de recuperar el amor del público. Ella simplemente dijo, me iré a casa. Y esto no fue histeria. Esto no fue un impulso momentáneo. En esta decisión yace la lógica helada de una persona que entendió las reglas del juego mejor que aquellos que crearon este juego. Garbo se dio cuenta de una cosa críticamente importante. Su mito no sobreviviría a la normalización. Si se quedaba y comenzaba a luchar por la taquilla, interpretando papeles mediocres, se convertiría en una parodia de sí misma. Se convertiría en Gloria Swanson en El ocaso de una vida, 10 años antes de que esa película se hiciera. Un ícono envejecido tratando desesperadamente de demostrar que todavía es grande. En un sistema que vende a una persona por completo, la única forma de salvarse a uno mismo era retirar la mercancía de la circulación. Su partida a los 36 años no es la huida de la derrotada. Este es el abandono por furia de un jugador que ha pasado el juego. Vio que los nuevos niveles son aburridos y humillantes, y desconectó el cable del enchufe. Es importante entender el contexto. Ella no se fue porque la echaron. Ella era deseada. Le ofrecían contratos. El mundo estaba listo para darle una segunda, tercera, 10ª oportunidad. Pero ella le negó al mundo esta oportunidad. Este fue un acto radical de soberanía. En Hollywood, donde la autoestima de un actor depende directamente de la llamada de un agente, de una reseña en un periódico, del lugar en los créditos, Garbo demostró absoluta autosuficiencia. Al rechazar los intentos de arreglar, la impresión de la mujer de las dos caras, congeló su imagen en el tiempo. Al dejar el cine en 1941, permaneció para siempre en la memoria colectiva como joven, hermosa e incomprensible. No dejó que el público viera cómo envejece en la pantalla, cómo interpreta papeles de madres o abuelas, cómo acepta papeles secundarios por el bien de un cheque. Imaginen el nivel de voluntad necesario para esto. Imaginen la droga de la fama que se había vertido en sus venas durante una década y media. La adoración de millones, honorarios reales, poder sobre las mentes. E imaginen la fuerza necesaria para rechazar esto voluntariamente. La mayoría de las estrellas no se van, las sacan cargando, o las acompañan a la salida cuando dejan de traer ganancias. Garbo salió por la puerta principal, dejando a todos con la boca abierta. Ella creó un déficit que era imposible de llenar. Esta decisión se convirtió en la base de su inmortalidad. Si hubiera protagonizado 10 películas más, incluso buenas, simplemente habría sido una de las grandes actrices de la época dorada, como Bette Davis o Joan Crawford.
Pero al irse así, se mudó a una categoría diferente. Se convirtió en un fantasma. Se convirtió en una obsesión. Durante muchos años, la gente pensó que esto era una pausa temporal. El estudio esperó. Los directores esperaron. Incluso Hitchcock intentó traerla de vuelta, pero cada vez que le ofrecían un guión, ella encontraba una razón para rechazarlo. Al principio, parecía un capricho, luego una extrañeza, y finalmente, quedó claro. Esta es una estrategia. Cuanto más tiempo permanecía en silencio, más fuerte sonaba este silencio. El rechazo de Garbo probó. El poder es la capacidad de decir no, cuando todos a tu alrededor exigen sí. Ella no solo dejó el cine, se negó a participar en la economía de la atención. Mientras otras estrellas contrataban publicistas para que sus nombres aparecieran en los periódicos, Garbo gastaba sus esfuerzos asegurándose de que su nombre desapareciera. Irónicamente, fue precisamente esto lo que la convirtió en la presa más deseable para los paparazzi. Aquí vemos una paradoja que los mercadólogos modernos no pueden resolver. La cultura de hoy nos enseña, está en todas partes, sea accesible, crea contenido 24/7, de lo contrario serás olvidado. Garbo probó lo opuesto. Vuélvete inaccesible y serás recordado por siempre, porque la naturaleza humana es tal que valoramos más lo que no podemos obtener. Muchos analistas de ese tiempo consideraron su partida cobardía. Dijeron, se asustó, no pudo adaptarse. ¡Qué error monstruoso! Quedarse en Hollywood y jugar bajo sus reglas requiere flexibilidad. Dejar Hollywood cuando estás en la cima y nunca mirar atrás requiere acero. Su fracaso, con La mujer de las dos caras, se convirtió en la coartada perfecta para el escape. Quizás, subconscientemente, ¿ella quería este fracaso? Quizás necesitaba una razón para romper las cadenas que se volvían más pesadas. Nunca sabremos esto con certeza, porque ella no nos dejó diarios ni confesiones. Pero el resultado habla por sí mismo. En 1941, Greta Garbo dejó de ser actriz y se convirtió en un mito profesional. Pasó del estado de propiedad pública al estado de propiedad privada de sí misma. Pero para apreciar completamente la escala de esta guerra por los límites personales, necesitamos entender contra qué clase de monstruo había estado luchando todos estos años. Después de todo, su partida no fue espontánea. Fue la culminación de una guerra de guerrillas de varios años con la máquina de producción de sueños más poderosa de la historia humana. Y en esta guerra, usó tácticas que incluso hoy parecen revolucionarias. Para entender la escala de lo que hizo Garbo, uno primero debe entender dónde estaba. A menudo miramos la edad de oro de Hollywood a través de los lentes color rosa de la nostalgia. Glamour, limusinas, flashes de cámaras. Pero si quitamos esta capa de barniz, se abre ante nosotros una estructura rígida, casi totalitaria. El sistema de estudios de los años 1920 y 30 no era solo un negocio. Era una fábrica para procesar humanos. Metro-Goldwyn-Mayer, gobernada por el de hierro, Louis B. Mayer, era la cima de esta cadena alimenticia. Mayer no solo contrataba actores, los poseía. Los contratos de ese tiempo, los infames acuerdos de servidumbre de 7 años, le daban al estudio el derecho de decidir absolutamente todo para el actor. ¿En qué películas protagonizar? ¿Con quién dormir? ¿Con quién casarse? ¿Cómo vestirse? ¿Y qué decir a los reporteros? El rechazo de un papel significaba la suspensión del contrato. El tiempo de inactividad simplemente se añadía al final del plazo, haciendo efectivamente que la esclavitud fuera indefinida. Los actores eran, según la famosa expresión de Hitchcock, ganado. Ganado costoso y bien cuidado, pero sin derechos. Los llenaban de pastillas para que trabajaran durante 18 horas y de somníferos para que durmieran. Sus biografías eran reescritas desde cero. Sus nombres eran cambiados. Y en esta picadora de carne cae una sueca de 19 años que ni siquiera habla inglés correctamente. La expectativa del sistema era estándar.
La chica estará agradecida, hará lo que se le diga, sonreirá a los inversionistas en los banquetes y besará el anillo de papá Mayer. En realidad, Garbo resultó ser el activo más inconveniente, desagradecido y peligroso que jamás cayó en manos de Metro-Goldwyn-Mayer. La guerra comenzó casi de inmediato. La historia de la confrontación entre Garbo y Mayer es un libro de texto listo para usar sobre cómo conducir negociaciones desde una posición de debilidad que repentinamente se convierte en fuerza. Cuando Garbo llegó por primera vez a Estados Unidos, recibía $400 a la semana. Esto era buen dinero para un inmigrante, pero centavos para una estrella que traía millones al estudio. Después de los primeros éxitos, Garbo hizo lo que otras actrices tenían miedo incluso de imaginar. Exigió una renegociación del contrato actual. Mayer estaba furioso. Estaba acostumbrado a que las estrellas pidieran adelantos, rogaran por papeles o lloraran en su oficina. Mayer era un maestro de la manipulación. Podía interpretar el papel de un padre bondadoso. Podía sollozar él mismo. Sabía llorar a la orden. Podía amenazar con la destrucción de una carrera. Pero con Garbo, todos sus trucos fallaron. Ella no gritó. Ella no lloró. Ella no trató de persuadirlo. Usó una táctica que puede llamarse el gambito sueco. Al escuchar una negativa a aumentar la tarifa a $5,000 a la semana, simplemente pronunció su famosa frase, «Creo que volveré a Suecia». Y realmente se fue. Se sentó en su habitación de hotel, no respondió llamadas y empacó sus maletas. Para Mayer, esto era una pesadilla. No podía intimidar a una persona que está genuinamente lista para perderlo todo. Garbo no tenía apegos en Hollywood, ni hipoteca sobre una mansión, ni sed de vida social. Su disposición a abandonar Hollywood era absoluta, y precisamente esto la hacía invulnerable. El sistema se basa en el miedo a perder estatus. Si una persona no tiene miedo de perder estatus, el sistema no tiene palancas de presión. Durante 7 meses, Garbo mantuvo la defensa. Durante 7 meses, Metro-Goldwyn-Mayer perdió dinero mientras su estrella principal estaba en huelga. Al final, Mayer se rindió. No solo le dio $5,000. Hacia el final de su carrera, ella recibía la astronómica cifra de $270,000 por película, más que cualquier actor masculino de ese tiempo. Ella obligó al sistema patriarcal, donde las mujeres eran una hermosa decoración, a pagarle como a una reina. Pero el dinero era solo un lado de esta guerra. Mucho más importante era la batalla por el control sobre el proceso de producción. El estudio Metro-Goldwyn-Mayer construyó su negocio sobre la disponibilidad de las estrellas. La prensa era el sistema circulatorio de Hollywood. Las periodistas Hedda Hopper y Luella Parsons poseían el poder de destruir carreras con una sola columna. Todas las estrellas estaban obligadas a alimentarlas, dar exclusivas, dejar entrar a fotógrafos en los dormitorios, contar sobre sus romances. Garbo rechazó todo. Aparecieron cláusulas en sus contratos que parecían locura. Se negó a recibir visitas en el set. Nada de inversionistas, nada de periodistas, nada de amigos del estudio. Cuando Garbo estaba filmando, el set se convertía en un búnker. Exigió que se instalaran pantallas negras alrededor de la cámara, creando una especie de corredor de impenetrabilidad. Solo el camarógrafo y el director podían verla. Incluso los técnicos de iluminación y los tramoyistas no tenían derecho a mirarla durante los momentos de actuación. Este comportamiento fue bautizado como la rareza de una prima donna, el capricho de una estrella. Pero miremos más profundo. Esto no era un capricho, esto era la protección de una herramienta de trabajo. Garbo entendía lo que los jefes del estudio no entendían. Su magia es frágil, funciona con matices, con microexpresiones, con concentración interna. La presencia de ojos curiosos, de espectadores mascando chicle, destruía esta concentración. Al cercarse con pantallas negras, no se estaba escondiendo, estaba creando condiciones de laboratorio estériles para la producción de su producto. El estudio odiaba esto. El departamento de marketing se arrancaba el cabello.
¿Cómo vender a una estrella que no da entrevistas? ¿Cómo mantener el interés si no hay chismes? Y aquí surge la paradoja principal de la relación entre Garbo y Metro-Goldwyn-Mayer. El estudio vendía activamente su imagen como un misterio, una esfinge, una mujer misteriosa. Imprimían pósteres, agitaban el misticismo, pero al mismo tiempo, odiaban ferozmente el hecho de que este misterio fuera real. El sistema ama un misterio controlado. Al sistema le gusta cuando los publicistas inventan una leyenda, y el actor obedientemente la interpreta, guiñando un ojo al productor. En el caso de Garbo, la leyenda era realidad. Ella realmente no quería ver a nadie. Mayer se encontró en una trampa. Ganaba millones con su inaccesibilidad, pero como gerente, se estaba volviendo loco por la incapacidad de controlarla. Cada vez que terminaba el rodaje, Garbo simplemente se desvanecía. No iba a los estrenos de sus películas. Imaginen esto hoy. Tom Cruise filma Misión Imposible y no viene a la alfombra roja. Esto es impensable. Esto es una violación de todas las leyes del negocio. Garbo hacía esto regularmente. Cuando le preguntaron por qué no fue al estreno de su triunfal película, La Dama de las Camelias, respondió: ¿para qué? Ya estuve allí cuando la filmamos. Esta frase ilustra perfectamente el abismo entre Garbo y la industria. Para la industria, el cine es un producto que necesita ser vendido. El estreno es parte del empaque. Para Garbo, el cine es un acto de creatividad que termina en el momento del comando «corten». Todo lo que sucede después, ventas de boletos, reseñas, ovaciones, no tiene nada que ver con ella. Ella separó el trabajo del consumo de los frutos de ese trabajo. Mayer intentó usar su propio origen en su contra. La amenazaron con problemas de visa, insinuaron la deportación. Pero Garbo conocía su valor. Sabía que sin ella, los ingresos de Metro-Goldwyn-Mayer colapsarían. Se convirtió en demasiado grande para caer. Esta tensión constante, entre la sed del estudio de explotar su imagen y su rígida resistencia a cualquier explotación fuera del encuadre, creó un precedente único. Ella demostró que el talento puede dictar condiciones al capital si el talento tiene nervios de acero. Ella no fue una víctima del sistema, como Judy Garland o Marilyn Monroe, a quienes el sistema masticó y escupió. Garbo era un virus en el sistema. Usó los recursos de Metro-Goldwyn-Mayer. Los mejores trajes, la mejor iluminación, los mejores camarógrafos. Exigía ser filmada solo por William Daniels, para crear arte, pero no permitió que el sistema absorbiera su personalidad. Finalmente, Metro-Goldwyn-Mayer nunca entendió cómo manejarla. Simplemente se resignaron al hecho de que un unicornio vive en su zoológico y que embiste si te acercas demasiado. Continuaron pagando, y ella continuó permaneciendo en silencio. Pero esta guerra no pasó sin dejar rastro. La lucha constante por el espacio personal, la necesidad de estar a la defensiva 24/7, era agotadora. Para 1941, Garbo no solo estaba cansada de interpretar papeles en películas, estaba cansada de interpretar el papel de Greta Garbo en la oficina de Mayer. Su partida no fue solo un rechazo a la actuación, fue la terminación final de un contrato con una realidad donde ella le debía algo a alguien. Sin embargo, derrotar al estudio económicamente es una cosa. Derrotar las expectativas del público es otra muy distinta. Garbo tuvo que lograr lo imposible. Anular el concepto mismo de una estrella. En un mundo donde el amor de los fanáticos era considerado la moneda principal, ella decidió declararse en bancarrota en términos de emociones y construir un imperio sobre la frialdad. Y esto nos lleva a la parte más interesante de su estrategia: la psicología de la antiestrella. En el mundo moderno del marketing existe una regla de oro: sé uno de nosotros. Las redes sociales nos han acostumbrado al hecho de que una celebridad debe ser accesible. Queremos ver qué comen en el desayuno, cómo se ven sin maquillaje, cómo pasean al perro. Exigimos relatabilidad, la capacidad de relacionarnos nosotros mismos con el ídolo.
la ilusión de cercanía, la ilusión de amistad. Este es el combustible de la economía de la atención moderna. Greta Garbo habría destruido este mundo con un solo levantamiento de ceja. Ella construyó la carrera más exitosa en la historia del cine, sobre un principio diametralmente opuesto a este. Se convirtió en la primera antiestrella en la historia. Su estrategia se basaba en una idea radical, casi ofensiva. No soy tu amiga, no soy como tú, y no quiero que te guste. Esto iba en contra de todo lo que Hollywood enseñaba. Antes de Garbo, el modelo principal era Mary Pickford, la novia de América, una chica linda con rizos dorados a quien uno quería adoptar o casarse con ella. El espectador pagaba por calidez. Garbo, por otro lado, comenzó a vender frío. Frío ártico, absoluto. La psicología de este fenómeno es asombrosa. Cuando alguien intenta desesperadamente agradarte, te mira a los ojos y busca aprobación, tu reacción instintiva es la condescendencia. Sientes poder sobre esta persona, pero cuando alguien mira a través de ti, cuando alguien demuestra completa indiferencia a tu existencia, esto toca un nervio. Esto da nacimiento a un desafío. Esto da nacimiento a la obsesión. Garbo entendió. La distancia crea gravedad. Miren su imagen en la pantalla. Casi nunca interpreta a mujeres felices. No sonríe con los 32 dientes. De hecho, el estudio le prohibió sonreír ampliamente durante mucho tiempo, considerándolo vulgar. Sus heroínas siempre están en otro lugar, incluso si físicamente están en los brazos de un hombre. En las escenas de amor, a menudo no se ve apasionada, sino cansada. Ella permite ser amada, condesciende al amor, pero nunca pierde el control. Para el espectador, especialmente el masculino, esto era similar a la hipnosis. Esto era una fantasía sobre conquistar lo inconquistable. Era un desafío. ¿Puedes derretir este hielo? Si Marilyn Monroe más tarde vendería su vulnerabilidad y accesibilidad, entonces Garbo vendía su invulnerabilidad. Pero el genio de su antiestrellato se ve mejor no en las tramas de las películas, sino en su técnica de actuación. Ella inventó lo que se puede llamar el efecto de cara vacía. El ejemplo más famoso es el final de la película La Reina Cristina. Este es un momento del libro de texto que se estudia en todas las escuelas de cine. Su heroína, la reina sueca, abdica al trono por amor, pero su amante muere. En la escena final, Garbo está de pie en la proa del barco. El viento golpea su rostro, y la cámara lenta, terriblemente lenta, se acerca a ella en un primer plano. La leyenda dice que el director no podía obtener la expresión necesaria de ella durante mucho tiempo. Muestra dolor, decía. Salía demasiado teatral. Muestra esperanza. Demasiado falso. Al final, Rubén Mamoulian le dio un consejo brillante. No actúes nada. Haz de tu cara una hoja de papel en blanco. No pienses en nada. Y ella lo hizo. Durante varios minutos en la pantalla, vemos un rostro en el que no hay una sola emoción definida. Es absolutamente estático. ¿Y qué sucede en la sala? Cada espectador proyecta sus propias emociones en este rostro vacío. Alguien ve un abismo de desesperación en sus ojos. Alguien ve la determinación de comenzar una nueva vida. Alguien ve la sabiduría de los siglos. Ella se convirtió en un espejo. Al no darle al espectador una emoción concreta, obligó al espectador a trabajar, lo obligó a poner su propia alma en su imagen. Este es el nivel más alto de interacción con una audiencia. Ella no alimentó al espectador con emociones con una cuchara. Creó un vacío que el espectador se vio obligado a llenar él mismo. Es precisamente por eso que su rostro fue llamado un paisaje. Uno podía vagar sobre él con la mirada, encontrando nuevos detalles que, tal vez, ni siquiera estaban allí. Roland Barthes escribió en su famoso ensayo: El rostro de Garbo es una idea. No era un retrato de una mujer específica. Era un ícono, la máscara de una deidad. Y como cualquier deidad, debe ser un poco aterradora e infinitamente distante. En la vida real,
Ella transfirió esta técnica de hoja en blanco a su relación con el público. La frase atribuida a ella, "quiero estar sola", es en realidad una distorsión. En la película Gran Hotel, ella dice, "quiero que me dejen sola". La diferencia es colosal. Lo primero es un estado de soledad. Lo segundo es una demanda de soberanía. Garbo convirtió su vida en una fortaleza. Caminaba con pantalones de hombre y zapatos de tacón bajo cuando todas usaban vestidos y tacones de aguja. Se bajaba los sombreros hasta los mismos ojos. Usaba gafas negras. La paradoja que ella, tal vez inconscientemente, explotó fue la siguiente. Cuanto más te escondes, más te mira la gente. Si hubiera caminado por Nueva York con una sonrisa, repartiendo autógrafos, en una semana se habría convertido en una parte familiar del paisaje. Pero, ¿quién es esa mujer que huye de la cámara, cubriéndose la cara con la mano? Esa es una presa. Esa es una sensación. Los paparazzi cazaron durante décadas por una sola toma de la verdadera Garbo. Cada encuadre borroso donde ella simplemente camina por la calle costaba miles de dólares. Ella creó un déficit de sí misma. En economía, esta es la ley de la oferta y la demanda. Reduce la oferta a cero, y el precio se elevará hasta los cielos. No daba entrevistas porque sabía. Cualquier palabra destruye la magia. Si una diosa comienza a discutir el clima o qué marca de champú usa, deja de ser una diosa. El silencio permitía a la gente atribuirle un intelecto profundo, una espiritualidad increíble y un conocimiento secreto. ¿Quién sabe sobre qué calla? Quizás es estúpida, o quizás ha comprendido el secreto del universo. Mientras calla, ambas opciones son posibles, pero el público siempre elige la segunda. Esto hace de Garbo no solo una actriz, sino la arquitecta de su propio mito. Ella entendió que la identificación, ella es igual que yo, es barata y de corta duración. Pero el asombro, ella es un ser de un orden superior, es eterno. Se negó a ser un objeto de consumo, se negó a ser un producto en un estante que uno puede girar en sus manos. Se colocó detrás de un vidrio blindado. Puedes mirar, pero no puedes tocar, y ciertamente no puedes poseer. Este enfoque creó una lealtad única. Los fanáticos de Garbo no solo la amaban, la adoraban como a un culto. Y cuando en 1941 el templo cerró sus puertas, la congregación no se dispersó. Permanecieron esperando en la entrada. Pero lo más asombroso en la historia de Garbo no es cómo actuó, y no es cómo se fue. Lo más asombroso es lo que sucedió después. Medio siglo de vida después de la muerte de una carrera. Este periodo, que generalmente se convierte en un tiempo de olvido, para ella se convirtió en un tiempo de cristalización de la leyenda. Ella demostró que uno puede ser la mujer más famosa del mundo, siendo simplemente una peatona con abrigo. Lo más difícil en el arte de irse no es el momento en que la puerta se cierra. Lo más difícil es no volver a tocarla cuando todo se queda en silencio. En la historia del mundo del espectáculo, hay un cementerio de grandes regresos que se convirtieron en catástrofes. Las estrellas no saben vivir en silencio. Necesitan alimento. Necesitan confirmación de que todavía son amadas. Frank Sinatra se fue y regresó. Cher se fue y regresó. Esta es una adicción que es más fuerte que la heroína. Greta Garbo pasó 49 años en el estado de ex-actriz. Esto es casi medio siglo. Esto es 3 veces más de lo que duró su carrera cinematográfica. Y durante este medio siglo, nunca rompió su voto de silencio ni una sola vez. No vivió en un búnker en el desierto o en una isla privada. Vivió en el centro mismo del mundo, en Nueva York, en un apartamento de 7 habitaciones en la calle 52. Con vista al río Este. Estaba rodeada de millones de personas, y fue aquí, entre rascacielos y multitudes, donde se desarrolló el acto final y más largo de su actuación. La transformación de una mujer viva en una leyenda urbana. Muchos biógrafos intentan presentar este periodo como una tragedia de soledad. Pintan una imagen de una anciana loca, encerrada entre 4 paredes.
Esta es una mentira que es conveniente vender. La realidad era mucho más interesante y, en el contexto de nuestra historia, mucho más poderosa. Garbo no se escondió debajo de la cama. Se convirtió en Garbo la caminante. Caminaba por Manhattan todos los días. Un abrigo largo, un sombrero calado, zapatos cómodos. Entraba en tiendas de antigüedades, compraba verduras, miraba escaparates. Llevaba la vida de una rentista europea rica e independiente, que valora el arte. Su colección de pinturas, incluyendo Renoir, valía millones. Y un círculo estrecho de amigos. Pero para Nueva York, ella se convirtió en algo parecido a Pie Grande. La vigilancia de Garbo se convirtió en un deporte nacional. La gente se jactaba. La vi hoy en la avenida Madison. Estaba comprando manzanas. Piensen en lo absurdo de la situación. La mujer más famosa del siglo camina entre la gente. Y su objetivo principal es no ser nadie. Pero precisamente este objetivo la convertía en un imán. Si se hubiera puesto un vestido de noche y hubiera ido a la Ópera Metropolitana, habría sido noticia social por un día. Pero el fantasma en el abrigo gris, deslizándose por las calles, excitó la imaginación durante décadas. No intentó regresar a la industria, aunque la industria le rogaba que lo hiciera. A finales de los años 40, le ofrecieron honorarios increíbles. Hitchcock escribió guiones especialmente para ella. Tennessee Williams soñaba con verla en sus obras. Orson Welles quería trabajar con ella. Ella rechazó a todos. A veces coqueteaba con la idea, leía guiones, incluso se probaba maquillaje. Pero en el último momento, el freno de emergencia siempre se activaba. ¿Por qué? Porque Garbo era perfeccionista hasta la médula de sus huesos. Entendía la cruel verdad que el 99% de los actores se niegan a aceptar. La cámara no es una amiga. La cámara es un rayo X. Sabía que su rostro estaba cambiando. La gravedad y la edad pasan factura. No quería que el mundo comparara a esa Garbo con una mujer de mediana edad. Decidió dejar la leyenda inmaculada por la realidad del envejecimiento. Este fue un acto de disciplina increíble. Sacrificó su ego, el deseo de actuar, de ser el centro de atención, por el bien de preservar su mito. Se preservó a sí misma en la eternidad, pero el momento más indicativo de su poder sobre el sistema llegó en 1954. La Academia de Cine decidió otorgarle un Oscar honorífico por su destacada contribución al arte del cine. Por lo general, para una estrella, este es un momento de triunfo. Esta es una razón para ponerse el mejor vestido, salir al escenario, derramar una lágrima, agradecer a mamá, a la gente y al Señor Dios, y bañarse en ovaciones. Este es un momento de validación. Me aman, existo. Garbo no fue. Ni siquiera grabó un mensaje de video. La estatuilla fue recogida por Nancy Kelly. Garbo, probablemente, en ese momento simplemente estaba bebiendo té en su apartamento o caminando en el parque. Este gesto fue una humillación absoluta para el sistema. Hollywood dijo, «Queremos premiarte», y Garbo respondió, «No me importa». Ella mostró que sus estatuillas doradas, su reconocimiento, su jerarquía no tienen poder sobre ella. No necesitaba su aprobación. En los últimos años de su vida, la caza por ella se volvió cruel. El paparazzi Ted Layson la persiguió durante más de 10 años, como un maníaco. La vigilaba en la entrada para tomar esa única foto, una foto de una mujer vieja y arrugada, y la tomó. En 1990, poco antes de su muerte. El mundo vio estas fotos, pero sucedió un milagro. No destruyeron el mito. Por el contrario, el contraste entre el rostro divino en la pantalla y el rostro exhausto de una anciana profunda solo fortaleció la tragedia y la grandeza de su historia. No se hizo cirugías plásticas para engañar al tiempo. No se tiñó el cabello de colores ridículos. Envejeció honestamente, pero en privado. Murió el domingo de Pascua de 1990. Tenía 84 años. Después de su muerte, familiares y casas de subastas comenzaron a clasificar sus cosas. Y aquí se reveló otro detalle.
Garbo no guardó nada. No creó un archivo para los descendientes. No escribió memorias, aunque los editores le ofrecieron cheques en blanco con cualquier cantidad que ella escribiera. No tengo nada que decir, respondió. O incluso más duro, mi vida es mi asunto. No quería justificarse. No quería explicar por qué se fue, a quién amó, si fue feliz. Se llevó todos sus secretos a la tumba. En una era en la que cada estornudo es documentado, cuando las estrellas escriben autobiografías a los 20 años, el silencio de Garbo parece algo ajeno. Protegió su soledad no como un castigo, sino como un tesoro. Ella probó que en un sistema que quiere comprarte por completo, tu cuerpo, tu voz, tus pensamientos, tu pasado, el único territorio de libertad está dentro de ti, detrás de una puerta cerrada. Y la llave de esta puerta debe pertenecerte solo a ti. Garbo se fue invicta. Superó a Metro-Goldwyn-Mayer, superó a la prensa y superó al tiempo. Nos dejó con preguntas, no con respuestas, y es exactamente por eso que estamos hablando de ella en el año 2025, mientras que los nombres de sus contemporáneas más dóciles y abiertas han sido borrados de la memoria hace mucho tiempo. Ella tenía razón. La realidad siempre pierde ante la imaginación. Y para permanecer en la imaginación para siempre, uno debe retirar la realidad del escenario a tiempo. Entonces, ¿qué lección podemos aprender nosotros, viviendo en un mundo de transparencia total, de esta estrategia helada? Comenzamos este camino con la imagen de una pobre niña rica, encerrada en la jaula dorada de su fama y miedos. Estábamos buscando tragedia, pero encontramos algo completamente diferente. Encontramos un libro de texto sobre el poder absoluto. Greta Garbo nos enseñó una lección que en el año 2025 suena más aguda que nunca. Vivimos en una era de transparencia radical. Las redes sociales, el streaming, la cultura de los influencers. Todo esto nos grita, ¡muéstrate! Voltea tu alma al revés. Si no estás en el feed, no existes. Nos convertimos voluntariamente en una mercancía, vendiendo nuestra privacidad por me gusta, que ni siquiera se pueden cobrar. Garbo probó que este modelo es una trampa para tontos. Ella mostró que el verdadero valor se crea no por la presencia, sino por la ausencia. En un mundo de ruido, el silencio se convierte en el sonido más caro. En un mundo de accesibilidad, una puerta cerrada se convierte en el objeto más deseado. Ella no fue víctima de su temperamento. Fue una estratega brillante que entendió la regla principal del juego con el diablo. Puedes venderle tu talento, puedes venderle tu rostro, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, debes venderle las llaves de tu casa. Ella se fue no porque se rompió, se fue porque ganó. Tomó las ganancias de la mesa y salió del casino mientras los otros continuaban haciendo apuestas, esperando recuperar sus pérdidas. Se preservó a sí misma. Y en un sistema que muele destinos humanos en carne picada para el entretenimiento de la multitud, la preservación de uno mismo es el acto más alto de heroísmo. Garbo no nos dejó solo películas, nos dejó un vacío con la forma de una mujer. Y todavía estamos tratando de llenar este vacío con nuestras fantasías. Ella ganó la inmortalidad simplemente diciendo, no. Garbo eligió la estrategia del fantasma, desaparecer para ganar. Pero en la historia de Hollywood, hubo un hombre que eligió la estrategia del terrorista. Él odiaba la fama tanto como Garbo, pero en lugar de irse en silencio, se quedó. Se quedó para convertir las vidas de los productores en un infierno, para interrumpir rodajes, para enviar a nativos americanos en lugar de a sí mismo a la ceremonia de los Oscar, y para despreciar abiertamente a aquellos que le pagaban millones. Garbo mató con silencio. Él mató con caos. ¿De quién fue la estrategia más efectiva a largo plazo? ¿Quieren descubrir el arte del sabotaje en la historia de Marlon Brando? Escriban en los comentarios y les contaré esta historia.